una persona con una reducción importante de su visión, que no mejora usando la adecuada corrección con gafas, con lentes, no se logra. Entonces, lentes de contacto o incluso acertados tratamientos farmacológicos o quirúrgicos, y que por ello sufre una incapacidad para realizar algunas tareas de la vida cotidiana. Se considera que un paciente tiene baja visión cuando tras la mejor corrección óptica su agudeza visual es menor de 0,3 en el mejor de los ojos o un campo visual inferior a 30. Existe una visión parcial, pero aún pueden hacer uso de la misma como canal primario para aprender y obtener información. Puede ir desde un déficit visual moderado a un déficit visual profundo. Las personas pueden ser consideradas invidentes por dos razones. Uno, por limitaciones en su agudeza visual. Y dos, por limitaciones en su campo visual. ¿Mm? Baja visión y ceguera. ¿Cuáles serían las causas? Degeneración macular, ¿no? Donde hay una destrucción de la visión central, una retinopatía diabética, un glaucoma que afecta a la visión lateral, una miopía magna, una retinosis pigmentaria. eh, El concepto de discapacidad visual, volvemos a ir definiendo todavía, las personas con baja visión, quienes padecen diferentes alteraciones oculares funcionales. La OMS nos dice que y define a la baja visión como una disminución de las funciones visuales, incluso tras su tratamiento y o corrección refractiva convencional. La visión comprendida entre un rango de 0,3 de la agudeza visual y un campo visual inferior a 10 grados, hasta visión suficiente para ser utilizado en la planificación o ejecución de una tarea. Hay que ver, ¿no? Aquí lo que es una rehabilitación y calidad de vida, ¿no? Hacia eso que todos apuntamos, ¿no? ¿Cómo mejoro mi calidad de vida? ¿Cómo tengo una calidad de vida adecuada? ¿No? Una, una vida respetable. El objetivo es mejorar en lo posible esta función. La función que sea independiente y recurrente la confianza en sí mismo. ¿No? La persona con ceguera también tendrá que aprender a usar un bastón para desplazarse. Y su familia también, además de ayudar, o también los cuidadores, porque hay personas que necesitan un cuidador, tendrán que aprender a caminar con ella. ¿Mm? Y cuando hablamos de rehabilitación visual, que es un conjunto de procesos encaminados a obtener el máximo aprovechamiento posible del resto visual del que posea una persona con baja visión. ¿No? Entonces, la diversidad de causas y de la condición de baja visión, las necesidades y posibilidades de recuperación de estas personas se conjugan básicamente, uno, en tratamientos específicos de rehabilitación visual y estimulación visual. Dos, soluciones técnicas a través de auxiliares tecnológicos de la visión que compensen estas necesidades de comunicarse visualmente, ¿no? De desarrollar esas actividades de vida cotidiana. La persona ha perdido la visión, entonces, ¿cómo va a ser para comer? ¿Cómo va a ser para vestirse? ¿Cómo va a ser para asearse? ¿Mm? Y ya sea también en educación y de trabajo. No es que si la persona pasa una condición de ceguera, no es que ya va a abandonar todo, con el objetivo de lograr la mayor y mejor autonomía posible.
En las ayudas ópticas para la visión lejana se puede mejorar siempre en visión estática, no en movimiento, ¿no? Entonces, cuando ya es una muy baja visión y ya tenemos que la persona, además de usar unas gafas enormes, casi como lupa, ¿no? Para hacer una actividad ya sea de lectura o de hacer eh, algo recreativo, ¿no? Eh, van tiene que hacerlo de una manera estática, como dice. O sea, no es caminando, ni desplazándose, ni corriendo menos. Es puede ver la televisión, ir al teatro, al cine, ver un paisaje, ver el número de autobús, en fin, ¿no? Para mejorar la visión cercana se trabaja siempre a una distancia más cerca de lo habitual, ¿no? Para hacer la lectura, la escritura o en su mismo trabajo. Las ayudas ópticas y otros instrumentos, como son atriles, para que ese ángulo de lectura se le pueda facilitar, focos de luz especiales, hojas prelineadas, juegos magnificados, relojes, termómetros, parlantes, teléfonos especiales y otros, ¿no? Para que la persona pueda estar sintiéndose eh, que maneja la situación, ¿no? De comunicación. Cuando nosotros tenemos una visión eh, normal, ¿m? Podemos estar haciendo que ahí observamos que tenemos todas las características. Ahí podemos estar viendo, hay dos niños, cada uno tiene una pelota, están abrazándose, ¿no? Pareciera que están dentro de algún lugar donde hay no bajotes, sino que una construcción, ¿no? Donde se permite verlo de afuera, incluso están apoyados sobre algo que pareciera de madera, que podemos ver bien, en los niños están sonrientes, son niños pequeños, podríamos describir en detalles, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya se va alterando la visión por una miopía? ¿No? Eso ya es una afección común, generalmente para ver los objetos, ¿no? Ya cuando uno quiere mirar un poco de lejos se ven un poco borrosos. Aquí, si bien es cierto, distinguimos que son niños, pero observamos que no podemos decir detalles, ¿no? Un detalle de la carita, ¿no? Los ojos, colores, en fin, ¿no? Entonces, no se ve con claridad, muchas veces lo describe así el paciente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de catarata, ¿no? Ya esta visión es mucho más borrosa. Entonces ya, eh, quizá porque hemos visto en la foto inicial, donde sabemos que los niños están sonriendo, porque acá ya se empieza a ver muy, no solamente no podemos ver detalles, ¿no? Sino que ya no podríamos describir el lugar donde se encuentra. Entonces, y ya pareciera como que está todo nublado, opaco, mucho más borroso. El tratamiento generalmente es ya quirúrgico. Cuando hablamos de glaucoma, si bien es cierto, estamos observando, ¿no? A los dos niños, pero si ya conocemos cómo es la imagen real, aquí pareciera que estuvieran de noche, que atrás les hubiesen colocado un foco de luz, ¿m? Y no es así la imagen real. ¿M? Entonces, eh, el tratamiento
Generalmente la presión intraocular hay que reducirla, ¿m? Entonces, hacer perder la visión de manera permanente. Siempre es importante para estos casos el diagnóstico temprano. Cuando tenemos retinosis pigmentarias, que es un grupo de trastornos genéticos raros que implican pues un desglose y pérdida de las células de la retina, que es el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo. Entonces, esa es una pérdida progresiva. Miren cómo van eh, haciéndose de la visión muy tubular. Ujú. Acá lo poquito que ve, se ve con detalles, pero tendría que estar yendo de parte en parte. Ver ahora la carita, que si quiere saber dónde están, tendrá que hacer su enfoque a un costadito y así, ¿no? Pero adicional a ello, esto va incrementándose hasta que ya no sea funcional esto, ¿no? Se oscurezca en- del todo. Bien, cuando hablamos ya de la retinosis diabética, como que estuviéramos viendo por partes, ¿no? Hay partes como si fuese un rompecabezas que le falta piezas, ¿no? Y es una complicación de la diabetes, que a veces eh, esa diabetes el- ¿no? Y causada por el daño en los vasos sanguíneos de la retina. Entonces, sabemos que eh, pueden haber esa retinopatía diabética. Bien, y como todos los que son asociados a los problemas para la diabetes, tenemos que controlar la enfermedad primero. ¿M? Y una detección temprana, un diagnóstico temprano, llevará a ciertas oportunidades a la persona. ¿Y qué pasa con la degeneración macular? Aquí definitivamente se distorsiona mucho la imagen inicial. Esta enfermedad que afecta principalmente a personas mayores, ¿no? Es la pérdida de la visión. Entonces, va a afectar a la mácula, ¿no? A la visión, que es la responsable de la visión central. Y lógicamente no va a poder ver detalles, no se podría ver dónde están, y si es un niño o 2 niños, aquí pareciera que fuera una sola persona con 2 pelotas, ¿no? Entonces, ahí es importantísimo tenerlo eso también en cuenta. Cuando hablamos de rehabilitación, eh, que ya algo hemos avanzado cuando mencionamos lo de calidad de vida, ¿no? Que hay que hacer algunos ajustes iniciales, si tú aún tiene visión, ¿no? Tiene baja visión, entonces podrá estarse acercando con los aditamentos que se han mencionado, como es un atril, o tal vez colocarse sus gafas, ¿no? Y el o como es también o tratamientos quirúrgicos y ver posterior a ello cómo queda la persona para poder ir, realizando su entrenamiento de vida diaria, de caminata, uso de bastón. Ujú. Entonces, en esa degeneración macular también se va a ir incluyendo todos estos de aditamentos que son necesarios para poder ir realizándolo, ¿no? Muy bien. Y también hay que ver que cada persona es única, ¿no? Entonces, el tratamiento que siempre se hace con la persona, con la familia, esas metas, qué es lo que necesitan, qué es lo que quisieran
tener o hacer para poder ir entrenándose. Bien, esto es una bibliografía que se trae y acá vamos a ir viendo también ahora. Permítame un momentito ver. Soy el profesor Benito Codina del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna y especialista en rehabilitación de personas con discapacidad visual. Vengo a hablarles acerca de la rehabilitación de la baja visión y más concretamente acerca de los factores que afectan a dicha rehabilitación. Lo primero que tenemos que hacer es considerar qué es la baja visión y para eso basta acudir a una sencilla definición que nos lo puede aclarar. Hay que decir que una baja visión, la presencia de la baja visión es una discapacidad visual, bien sea congénita o adquirida, o sea, desde el nacimiento o a temprana edad o adquirida más tardíamente, que limita la ejecución de cualquier tarea de la vida diaria, que además no es corregible con el uso de gafas convencionales, ni con lentes de contacto, ni con tratamiento médico, ni tan siquiera con intervención quirúrgica. A partir de ahí sabemos que estamos enfrentándonos ante una situación de baja visión. ¿Qué supone la baja visión dentro del conjunto del mundo y en concreto de Europa y de España? Bien, hay que decir que en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de aproximadamente 135 millones de personas afectadas. En la Unión Europea solamente tenemos 20 millones de personas que se ven afectadas por la baja visión. Si nos ceñimos al caso de España, son más de 2 millones las personas que poseen este tipo de alteración visual grave. En concreto, hablando de intervalos de edad, sabemos que 1 de cada 6 personas mayores de 65 años tiene problemas graves de visión, 1 de cada 4 mayor de 70 años, 1 de cada 3 mayor de 75 o 1 de cada 2 mayor de 80 años. Además, la previsión del crecimiento del nivel de afectación de esta alteración visual es creciente. Se supone que en los próximos 20 años va a suponer un incremento de en torno al 25%. De ahí la justificación del interés, de la prioridad que le damos a este tema. ¿De dónde viene la baja visión? ¿Cuál es su etiología? Bien, hay que decir que la baja visión depende en gran medida de dos componentes fisiológicos, de la agudeza visual y del campo visual. Intentemos explicar estos dos componentes brevemente. Cuando hablamos de agudeza visual nos estamos refiriendo al objeto más pequeño que el ojo puede distinguir. Y hay que diferenciar entre la agudeza visual de cerca, que aproximadamente se refiere a unos 40 centímetros de distancia, y la agudeza visual de lejos, que es la que empleamos cotidianamente a la hora de desplazarnos o de hacer la mayor parte de las tareas de la vida diaria. Esa agudeza visual de cerca o de lejos se mide a través de optotipos, que son esas escalas que nos permiten saber cuánto vemos. Hay que decir que la afectación de esos niveles de agudeza visual repercute tanto en las tareas que podamos hacer a distancia, como puede ser, por ejemplo, localizar a alguien conocido o un objetivo, como tareas de cerca tan comunes, tan importantes como leer o escribir. A la hora de comparar la agudeza visual entre una persona deficiente visual o con baja visión y ciego legal, tenemos una clara diferencia. Un ciego legal, o sea, una persona que entra dentro de esa categoría, es aquella que ve igual o menos de 0,1. Quiere decir, que ve a 1 metro lo que una persona normal vería a 10 metros. Una persona deficiente visual, o sea que tiene una alteración visual grave, pero aún tiene funcionalidad suficiente, es aquella que ve aproximadamente a 3 metros o menos lo que una persona normal ve a 10 metros de distancia. Bien, a la hora de plantearnos esta situación sobre la agudeza visual hay que distinguir en los distintos elementos que conllevan la agudeza visual disponible. Por ejemplo, si hablamos de la funcionalidad normal, nos estamos refiriendo a una agudeza en torno a 0,6, o sea, ver
aproximadamente a 6 metros lo que una persona normal ve a 10 metros. 0,5 sería suficiente para poder conducir. 0,4 sería aquella que nos conllevaría problemas para leer letra pequeña o para ver la televisión. 0,3, que entramos ya en la deficiencia visual grave, estamos hablando de problemas para reconocer personas o para llevar tareas de lectura o de estudio. Y 0,2 estamos hablando ya de problemas de localización y de manejo de utensilios comunes. Bien pudiera ser el teléfono, bien pudiera ser el tenedor, el cuchillo o cualquiera de las herramientas que disponemos en nuestro domicilio. Por otro lado, tenemos lo que sería la agudeza visual requerida, o sea, aquella que empleamos cuando nosotros en un momento determinado queremos llevar a cabo una tarea de la vida diaria. Para la escritura, para poder llevar a cabo tareas de escritura, necesitamos como mínimo una agudeza visual de 0,2. Para ver la televisión necesitamos como mínimo una agudeza visual que esté en el intervalo entre 0,3 y 0,4. Para llevar a cabo una lectura del periódico requerimos una agudeza visual mínima de 0,4. Y cuando hablamos de letreros de la calle, de señales de tráfico, etcétera, nos estamos refiriendo a una agudeza visual requerida mínima en torno a 0,6 o 0,8. Por lo tanto, vemos que las exigencias en cuanto a agudeza visual varían en función de los estímulos, de aquello que nosotros queramos ver. De ahí la importancia de su evaluación. El otro componente fisiológico es el campo visual. Hay que decir que el campo visual, definido de forma sencilla, es la porción de espacio que sin efectuar ningún movimiento el ojo puede percibir. Quiere decir que si, por ejemplo, nosotros extendemos nuestros brazos, básicamente, si los mantenemos en esa posición, podemos ver la punta de los dedos. Y a medida que vamos acercándolos a nuestra posición central, vemos esos dedos mucho mejor, más discriminadamente. Ese campo visual ya no se mide con escalas de optativos, sino con un aparato que se denomina perímetro. Y nos permite saber tanto la dificultad para conocer la pérdida que tenemos en campo visual, sino también para saber en qué localización exacta de dicho campo, por lo tanto de la retina, se encuentra la afectación. Aquí en un gráfico que les muestro pueden observar el campo visual tanto horizontal como vertical. Verán que el campo visual horizontal puede rondar los 150-160 grados de media, mientras que el campo vertical es algo menor por la presencia de nuestras sienes, lo cual limita el mismo a unos 130 grados. Bien, si comparamos nuevamente los campos visuales entre un ciego legal y un deficiente visual, sabemos que una persona ciego legal cuando ve 10 grados de campo o menos. Por el contrario, una persona deficiente visual es aquella que ve 20 grados o menos, pero eso ya supone una afectación importante de la capacidad para ver. Bien, en resumidas cuentas, cuando estamos hablando de la calidad de la información visual recibida, estamos hablando de distintas variables, de distintos componentes. Por un lado, el grado de afectación, si la persona es ciega total o deficiente visual, o sea, si ve poco o lo que ve no le sirve para llevar a cabo tareas de la vida diaria o si ve algo, aunque sea con cierto deterioro. También otra variable es el momento de aparición de la ceguera o de la pérdida visual, si es congénita en el nacimiento o en los primeros años de vida o si es adquirida. A continuación tenemos las dos variables que acabamos de citar, la agudeza visual y el campo visual. Cuando hablamos de campo visual, además, tenemos que tener presente si el campo visual es central o si el campo visual es periférico, o sea, si se ve por el centro del ojo o por el contorno del mismo. Y dos últimas variables, la fluctuación del resto visual, si la patología visual hace que esa persona vea mejor unos días que otros, como puede ser el caso de la retinopatía diabética, y también los factores personales. ¿Qué quiere decir eso? La motivación, el interés, hábitos de vida, etc. ¿Cuáles son, en resumidas cuentas, los factores de éxito y fracaso más frecuentes a la hora de intervenir con personas con baja visión? Como factores de éxito podemos manejar fundamentalmente, por un lado, la motivación, la centralidad del defecto, quiere decir si hay otros defectos asociados o solamente el visual, la agudeza visual útil, el nivel cultural de la persona y también la contextualización de la intervención. O sea, si somos capaces, si hacemos una intervención en aquellos contextos donde vaya a requerir esa presencia de la agudeza o del campo visual suficiente. Como factores de fracaso tenemos fundamentalmente 4. La falta de motivación, la larga rehabilitación que puede llegar a desmotivar, el bajo nivel cultural y, por último, el escaso tiempo dedicado
a la persona. Hay que decir que estos procesos rehabilitatorios de la baja visión requieren tiempo. No basta con la mera prescripción de ayudas ópticas, sino también la enseñanza de su uso y la práctica de su uso en aquellos contextos donde les vaya a ser útil. Esta ha sido, en definitiva, una presentación acerca de lo que supone. Muy bien, ¿no? Entonces hemos podido observar también en el video cómo los investigadores tienen interés no solamente por los aspectos de tecnológicos finales, sino también por las causas, ¿no? Que nadie puede estar haciendo un, eh, hacer uso de una tecnología si no entiende del todo el problema. Entonces, bien, doctores, a ver, voy a ver si podemos hacer, ya estamos ya 18, tenemos unos 10 minutos. Un momentito. ¿No? Bien. Vamos a ir en todo caso. Muy bien, doctores, vamos a estar llegando hasta ahí. ¿Ya? Si tienen alguna consulta o quieren hacer alguna intervención, podríamos estar realizándola. Si no hay consultas, vamos a ir quedando ahí. Sí, doctorita, nuestra delegada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me Sí se la escuchan? escucha, doctora. Ah, ya, yo pensé que de repente dije me equivoqué. Muy bien. Muy bien, ahí nos quedamos, doctorita. Vamos a Gracias, estar doctora. ya. Muy bien, doctores, ¿no? Buenas noches. Parece que no Buenas hay noches. consulta, doctora. Gracias, Buenas doctora. noches. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias también. Gracias por su Gracias, participación y su asistencia. Buenas noches, Muchas doctor.